Hola alumnos, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la clase y el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de lo que fueron los gobiernos totalitarios, en algunos casos después de la Primera Guerra Mundial. En algunos casos tomaremos también un poquito durante la Primera Guerra Mundial. Ya analizamos los países que participaron en esta guerra mundial y decíamos que por un lado pues estaban Francia, estaba el Reino Unido, Gran Bretaña, estaba Estados Unidos y en su momento pues estaba Serbia, que estaba apoyando a estos países y que bueno, de alguna forma el apoyo de estos países hacia Serbia fue lo que detona la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado vemos el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Alemania y un poquito de lo que fue Italia en la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos podemos analizar que fue el último que entró a esta Primera Guerra y entra del lado de, en este caso, pues Gran Bretaña y del lado de Francia, igual que con Serbia, ¿ok? Bueno, hay que comentar específicamente cosas como Rusia. Recuerden que Rusia estaba del lado de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, pero que Rusia se rinde un poquito antes por el tema que vimos la clase anterior y decíamos que hubo una revolución rusa. Vimos específicamente estas fechas, por ejemplo, decíamos que de 1895 al año 1900, pues fue la coronación del zar Nicolás II, pero al mismo tiempo podemos ver que después de esta coronación y de que él se negó a hacer reformas estructurales en el país, había mucho descontento y entonces empiezan pues algunas huelgas de obreros y esto ayudados de el partido que era el que auspiciaba todo lo que era el socialismo. Analizamos lo de los cadetes del lado del gobierno imperialista o zarista y también veíamos que del otro lado estaban los bolcheviques, también llamado el Ejército Rojo, con los socialistas, comandados por Lenin y por Trotsky, ¿ok? Decíamos que al final de cuentas sí se puede erradicar o derrocar lo que era el zarismo. Ellos dieron batalla hasta el último momento, todavía hubo una guerrilla, una revolución de 1917 a 1923, pero se logra establecer el socialismo. Lenin estuvo al comando y podemos decir que flexibiliza la economía, que él sí permite la propiedad privada, pero pues muere en 1924. Entonces no duró mucho en este caso en el gobierno Lenin y por eso también es que pues de alguna forma viene el gobierno totalitario socialista en Rusia, que ahorita les voy a comentar de qué se trata. Antes, ¿qué estaba pasando en el mundo después de la Primera Guerra Mundial? Recuerden pues que Alemania es el gran perdedor de la guerra, que lo hacen firmar el Tratado de Versalles, que esto hace que quede muy en descontento pues el país en general, en este caso Alemania quedó muy en descontento, pero pues al final tuvo que aceptar las condiciones que se le daban en este Tratado de Versalles. Vemos cómo en la Primera Guerra Mundial obliga a las grandes potencias a que pues dirijan su economía a la producción de armas. Entonces, como todos se concentraron en la producción de armas, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, pues tienen que reorganizar de alguna forma sus países. Y aquí es donde vienen pues retos importantes para cada uno de los países. Entonces, de 1920 a 1929, tanto Gran Bretaña como Francia no sabían, no podían recuperarse económicamente. Y entonces decían, a ver, ¿me recupero económicamente o pago mis deudas? ¿Por qué? Bueno, porque se habían endeudado. Mayormente los países se endeudaron con Estados Unidos, porque es como el que menos había participado en la guerra, entonces tal vez el menos gastado y por lo tanto el que estaba en mejores y mayores condiciones para poder prestar. Y él es el que le presta a otros países, pero pues en este caso tanto Gran Bretaña como Francia se ven en esta disyuntiva de o me recupero económicamente o pago mis deudas. Fue una situación importante, entonces bueno, vienen medidas para poder recuperarse y por un lado es pues le tengo que cobrar a Alemania la indemnización que quedó de pagarme en el Tratado de Versalles y lo forzan a que le pague. Por otro lado, pues llevan a cabo el proteccionismo, que ustedes ya saben lo que es el proteccionismo, lo vimos en estructuras socioeconómicas. Y bueno, el proteccionismo es una medida donde no permito que entren mercancías a mi país o pongo aranceles o impuestos
impuestos muy elevados para que entren lo mínimo y de esta manera pues protejo el mercado interno. Las personas de mi país van a comprar lo hecho en el lugar y entonces esto va a elevar la economía. Y también pues fomentaron el monopolio industrial. ¿Ok? Esto fue lo que hicieron, pero con estas medidas, aunque eran medidas pues digamos fuertes para que ellos pudieran recuperar su situación económica, aún con ellas no logran recuperar su situación económica y tienen que pedir un préstamo a Estados Unidos. Un nuevo préstamo a Estados Unidos, primero había sido durante la guerra como amigos, ahora ya es un préstamo tal cual, lo que les comentaba, pero estos países que le pidieron prestado a Estados Unidos, pues tampoco pueden pagarle. ¿Y qué pasa? Pues que viene una gran depresión económica en ese país del norte de América. Es un tema que ya hemos visto, ya hemos analizado. Voy a checar el video y se los voy a subir a plataforma para que lo puedan ver paralelamente a este video que ustedes están viendo, para que entiendan qué fue lo que pasó en esa gran depresión de 1929. Lo que sí podemos comentar aquí o adelantar es que pues Estados Unidos empieza a prestar no solo a este país sino a algunos otros. Estos países no le pueden pagar porque realmente no se puede, ya que no tenían el dinero ni la forma de poder hacerlo, y entonces Estados Unidos se queda sin capital, sin este cálculo que ya había hecho del pago que le iban a hacer más los intereses, y pues se queda sin el capital, se queda sin el interés y además en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque en la bolsa de Wall Street de Nueva York empiezan pues a bajar el precio de las acciones. Esto hace que pues no haya como tal unas transacciones económicas, no haya una situación económica favorable, y Estados Unidos saca a la venta también sus reservas de oro, que tampoco estaban digamos requeridas, no estaban demandadas. Ya saben esta ley de la ley oferta-demanda. Entonces, cuando en este caso es muy poca la demanda que hay sobre el bien baja, entonces tuvieron casi que rematar acciones y en su momento también hasta reservas de oro, pues los lleva a la quiebra. Por eso, cuando Estados Unidos empieza a tener una crisis económica, una gripa, México le da una pulmonía, y pues no solo a México, a muchos otros lugares que dependían de la economía en ese momento, de que la que se había posicionado como la gran ganadora, digamos, de esa Primera Guerra Mundial, pero además la gran potencia mundial económicamente hablando se viene abajo, todos los demás también se vienen abajo. Por eso es que podemos decir que esta gran depresión de 1929 fue una depresión mundial, originada en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Wall Street, pero es una depresión que afecta a todos los países del mundo y sobre todo pues a los que están aliados a Estados Unidos. Ahora, como ya les había adelantado, nuestro tema de hoy son los países totalitarios, los gobiernos totalitarios de aquellos países, y son los que vamos a analizar enseguida. Vamos a iniciar con la Unión Soviética. ¿Quién es la Unión Soviética? Bueno, recuerden que nos habíamos quedado como Rusia, pero ya una vez comandada por Lenin, se decide que se forme un imperio ruso, y entonces ya en este cambio de gobierno ya se nombra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Entonces podemos decir que son varios lugares, pero comandados por Rusia, y por eso se llama la URSS, ¿ok? Bien, entonces a la muerte de Lenin hubo una lucha por ver quién iba a ser el nuevo gobierno soviético. Por un lado estaba Trotsky, que es el que había apoyado en la revolución rusa a Lenin, y por otro lado un nuevo líder que era Stalin. No sé si decir la palabra lamentable por la situación que después ocurriría en la URSS, pero quien gana el poder, quien se queda con el poder es José Stalin. En este caso, ¿cuál era la diferencia de propuestas que tenía uno y otro? León Trotsky proponía una revolución socialista global. Él quería, pues sí, de alguna forma que se mantuviera un socialismo, pero no solo en Rusia, sino que fuera un socialismo globalizado. Stalin proponía que la URSS sí fuera un país socialista, pero aislado. Eso proponía al inicio. Vamos a ver qué fue lo que logró después.
Y vamos a ver entonces que de 1924 a 1927 en aquel país se acelera la industrialización. Ya vimos también en la clase lo que es la industrialización y además también la planeación política de la economía para conformar un proletariado y de esta forma construir una sociedad socialista. Ya hemos analizado cómo es que ellos, en este caso los socialistas en Rusia, pues tenían todo el apoyo de los obreros, de los artesanos y de los campesinos dentro de lo que era su partido político. Fue el fundamento. Las huelgas que hicieron los trabajadores fueron los que pudieron apoyar sobre todo al socialismo. Por eso es que decían que tenían que conformar una clase del proletariado, que ese proletariado estuviera constituido en una sola sociedad y le iban a llamar la sociedad socialista. Hubo una oposición ya en ese momento de campesinos y propietarios pequeños, a pesar de que fueron quienes los ayudaron a ganar en contra del zarismo. Ya en el momento de que Stalin estaba gobernando, ya no era del agrado ni de los pequeños propietarios ni de los campesinos, y entonces empieza una lucha de ellos en contra de su propio líder, de Stalin. Pero Stalin establece un régimen muy autoritario. Era un régimen que se decía que era el régimen o el gobierno del terror, sobre todo sus opositores. En contra de sus opositores, y el control policíaco y además ideológico. Cualquiera que pensara contrario a sus ideas era perseguido, era un preso político o era asesinado. Entonces esto hacía que las personas ya no quisieran ser opositores porque sabían ese destino que les iba a esperar, que era pues la muerte o el esclavismo, que ya no estaba permitido como tal, pero lo podía realizar a través de que pues hacía presos políticos. El Partido Comunista asume el monopolio de la política y Stalin pues era la figura paterna. Así él se autodominaba, era el padre de Rusia. Entonces él decía en esta imagen arcaica del padre, de que se tenía que respetar no porque se quisiera, sino porque se tenía que se le tenía que tener el miedo, no solo un respeto por cariño, sino un respeto por miedo, que imponía su ideología a base del terror, a base de la policía, a base de la ideología. Y entonces por un lado tiene un sector de la sociedad que lo odiaba, pero por otro lado tenía un sector de la sociedad que lo amaba fanáticamente. O sea, ya no era un apoyo a su gobernante, sino un amor fanático, o sea, enfermizo hacia su gobernante. Pues esto hace que Rusia empiece a tener una división, pero él trataba de que esa división no le afectara a través de los presos políticos, los policías y el terror. Esto era lo que se vivía por un lado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, en la URSS. Ahora vamos a ver otro país, que es Italia. Les voy a pasar el apunte de esto, para que primero me pongan atención y en su momento tengan el apunte. Para 1922 empezó a haber mucha insatisfacción por el Tratado de Versalles en Italia, ¿ok? En Italia. El rey Víctor Manuel III nombra ministro al excombatiente Benito Mussolini. Vean cómo las piezas empiezan, en este tablero de ajedrez, se empiezan a tornar para poder llegar a una Segunda Guerra Mundial. Tal vez en ese momento nunca lo imaginaban. Para 1922 jamás imaginaron que unos años después, una década después, iban a tener una Segunda Guerra Mundial. Y que iban a ser también protagonistas, no para bien, porque también perdieron, pero que iban a ser protagonistas. Entonces, nuevamente, el rey Víctor Manuel III nombra ministro al excombatiente Benito Mussolini. Aquí pasa algo muy parecido a Alemania. Tanto en Italia como en Alemania llegan a ser líderes en sus países, personas que habían estado combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues ellos habían vivido de primera mano la Primera Guerra Mundial, sabían cómo había estado, pero también tenían mucho rencor por ese Tratado de Versalles que no había favorecido para nada a Alemania y mucho menos a Italia, o bueno, a ninguno de los dos por igual. Entonces, este personaje, Benito Mussolini, funda un partido con veteranos de guerra, o sea, con personas con su misma ideología, que le llama las fases, ¿ok? Las fases de combatientes, y de ahí proviene lo que hoy conocemos como el fascismo italiano.
¿ok? Las Fases, recuerden, Benito Mussolini funda su partido llamado Las Fases de excombatientes de guerra, sobre todo veteranos, y entonces es lo que hoy conocemos como el fascismo italiano. Ahora, específicamente cómo era Mussolini. Él era ideario, perdón, tenía esos ideales nacionalistas exacerbados. No sé si ustedes recuerden que analizamos el tema en el libro de lo que era el nacionalismo exacerbado. Bueno, pues Mussolini era nacionalista exacerbado, era militarista, imperialista y requería, o él lo que quería pues era parte de desarrollar una sociedad, y él decía que esa sociedad debería de obedecer el mandato de alguien, y ese alguien debería de ejercer el poder a como diera lugar. Entonces, pues si le sumamos todo esto, ideario nacionalista exacerbado, militarista, xenófobo, imperialista, que él quería y apoyaba que la sociedad estuviera bajo el mando, el poder y el terror de una sola persona que ejerciera el poder. Bueno, y los fascistas, ya como partido que querían, pues proponían una ideología de alianza de clases por el bien de Italia. Ahora, cuando decimos el bien de Italia, hablamos del bien de lo que ellos querían para Italia. Otra vez, que todo estuviera bajo el poder o el mando de una persona. Ahí se trató de preservar la monarquía en lo que era Italia, por esta parte de lo que era el rey Víctor Manuel III. Se sigue proponiendo, apoyando y preservando la monarquía. Desaparece en el Parlamento, que esto es un atentado en contra de la democracia y pues de la división de poderes. Recuerden que hemos tratado también el tema en su momento Rousseau, entre algunos otros pensadores del Renacimiento, sobre todo del siglo de las luces, pues mencionaban que tenía que haber una división de poderes, porque un poder tenía que limitar al otro, y así no era una sola persona la que tenía el poder de todo, y al no ser una sola persona quien tenía el poder, iba a haber pues más eficacia, eficiencia, pero sobre todo justicia, equilibrada, vaya. En este caso, pues ellos no lo hacen, ellos desaparecen el Parlamento, se otorgan amplias facultades a un primer ministro, y bueno, la ley decidía quién iba a ser el líder, ya no las personas, sino la ley. El partido fascista era el único partido permitido, lo que le llamamos hegemonía en el poder. Cuando un solo partido tiene el poder y tiene la libertad de hacer, se le llama hegemonía partidista. En México lo tuvimos. Considero que más que una hegemonía pudiera ser un oligopolio, ya en su momento lo sabrán, pero bueno, había una hegemonía en ese momento en Italia, y solamente podía existir el partido de las fases o el partido fascista. En su momento también se asesina al líder socialista Matteotti, que podemos decir que era el opositor principal de Mussolini. Lo mata un fascista, y dicen que es por el pretexto de prohibir los partidos políticos. Ese fue su pretexto para matarlo. Lo asesina, y pues esto podemos decir que es la gota que derramó el vaso, donde ya hay un quebrantamiento entre los fascistas y los socialistas, los que querían el imperialismo todavía retrógrada, porque ya eran pocos países los que continuaban o querían tener una monarquía, sobre todo pues podemos decir totalitaria, porque había en otros lugares que hemos analizado donde había una monarquía, pero ya constitucional, ¿ok? Ya con un parlamento, ya bajo una ley. Aquí no, aquí era el poder, lo tenía el primer ministro en su momento, el rey, y pues no había partidos políticos opositores. La industria fue protegida contra las importaciones. Podemos decir entonces que de alguna forma ellos también utilizaron el proteccionismo, porque protegían su industria de las industrias extranjeras y de los productos extranjeros. De esta manera se decía que iban a garantizar la obediencia de los trabajadores. Si tenían industrias prósperas, exitosas, iba a haber trabajadores, y esos trabajadores, al no ser dueños, al no pasar a ser de otra clase, sino simplemente mantenerlos como trabajadores, iban a poder tenerlos tranquilos, ¿ok? Se prohíben sindicatos, sabiendo que al momento de aceptar sindicatos es porque se van a unir los trabajadores para la defensa de sus derechos y de la calidad de vida de ellos y de sus familias, y pues eso no les iba a favorecer. Por eso se prohíben los sindicatos,
pero se incrementa el empleo. Entre más trabajadores hayan y los tengamos tranquilos, mejor va a estar la sociedad. Eso era lo que proponían las fases y en su momento pues también Benito Mussolini. Continuamos en Italia, que es los dos países que vamos a ver ahorita, URSS e Italia. En la siguiente clase estaremos viendo Alemania, estaremos viendo Japón, entre otros. Continuamos entonces con Italia. En 1929 se firma el Concordato de Letrán. ¿Qué significa el Concordato de Letrán? Digamos que fue la carta amiga con la religión católica. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento, a través de este Concordato de Letrán, Italia le permite la creación del Vaticano a la Iglesia, reconociéndolos como Estado Vaticano. Entonces ya no solamente es como la Iglesia Católica que está en el Vaticano, o sea, en el territorio llamado Vaticano, sino ahora es decir, voy a permitirle crear al Vaticano y a la Iglesia y se le va a reconocer como Estado. Entonces, hoy en día, cuando el Papa, en este caso el Papa Francisco, visita algún otro país y lo recibe el presidente, el primer ministro, el rey, dependiendo de la forma de gobierno de cada país, pero en el caso específico, para poner el ejemplo de México, si viniera el Papa Francisco, no sé, en un mes, y nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo recibiera, lo recibe como jefe del Estado Vaticano, como líder de gobierno, como líder político, no como líder religioso. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro país pues está dividido lo que es situaciones de gobierno y situaciones de religión, ¿ok? Ahora entonces, cuando van y lo reciben es como jefe del Estado Vaticano, no como religioso, no como jefe de la Iglesia Católica, ahí ya es en las iglesias, en los actos masivos, pero políticamente, igual que a un rey, igual que a otro presidente de algún otro país, se le va a recibir, ¿ok? Porque a través de este Concordato de Letrán, pues se le reconoce como Estado Vaticano. Italia tiene algunas otras aspiraciones en ese momento, busca expandirse territorialmente, pero por la vía militar. Nuevamente decíamos, pues la ideología de Benito Mussolini era muy militar, ya que él había sido excombatiente de guerra. El militarismo era parte de su ideología, el nacionalismo exacerbado también. Entonces él quería y tenía esta idea de grandes imperios y quería seguir formándolo y pensó que con Italia iba a poder lograrlo. Entonces busca expandirse territorialmente por la vía militar, lo que ya no estaba pasando en el mundo, en otras partes del mundo. Para 1937 logra conquistar Abisinia, que es lo que conocemos hoy en día como Etiopía, y también intervino en la Guerra Civil Española, que es uno de los temas que tendremos adelante con los gobiernos totalitarios. Hablaremos también de España. Pero entonces en ese momento Mussolini, aparte de Etiopía, logra intervenir, ahí no conquistar, intervenir en la Guerra Civil Española. Recuerden que en el Tratado de Versalles decía que ya no podía haber expansionismo, ya no podía haber un imperialismo, sobre todo por la vía militar, y el hecho de que Italia lo hiciera era desobedecer al Tratado de Versalles. Entonces era como quebrar ese pacto, es como romper un contrato, y pues eso no es algo positivo y mucho menos en las relaciones internacionales. Aparte de todo lo que les acabo de comentar, resulta que Benito Mussolini firma un tratado que le llamaron Pacto de Alianza y Amistad. Esto fue en 1939 y vean quiénes lo firman. Por un lado lo firma Benito Mussolini en Italia, del lado de Italia, y por otro lado lo firma Adolf Hitler por el lado de Alemania. Y este pacto de alianza y amistad dice que era para ser amigos y aliados, valga la redundancia del nombre, o en atención al nombre, en caso de guerra. Y resulta que ya está en 1939, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos ya sabían que iban a ser aliados para una Segunda Guerra Mundial. Vean cómo es que estaba en ese momento ese país de Italia. Pensaba dejar a Alemania para la siguiente clase, pero para ligar estos países, les explico también Alemania de una vez y que se entienda por qué en su momento la URSS
fue el enemigo acérrimo de Italia y de Alemania sobre todo. De hecho, fue quien logró entrar a Alemania y poner la bandera del Ejército Rojo de Rusia, en este caso en Berlín, en el Palacio del Führer de Adolf Hitler, en Alemania. Entonces podemos decir que los grandes enemigos eran en la Segunda Guerra Mundial, Alemania en contra de Rusia y en su momento Japón en contra de Estados Unidos, pero también participó Italia en favor de Alemania por este pacto de alianza y amistad que acabamos de comentar. Bien, ¿qué pasaba en Alemania? Alemania era dirigido en ese momento por el Partido Socialista en alianza con el Demócrata Cristiano. ¿Ok? Entonces veamos, dos partidos aliados en el gobierno. Por un lado el Partido Socialista y por otro lado el Partido Demócrata Cristiano. ¿Ok? Dos partidos, pero la representación era democrática. Resulta que algunos veteranos de guerra forman el Partido Obrero Alemán. En este caso, este Partido Obrero Alemán hablan del nacionalismo, hablan del militarismo, igual que en Italia Benito Mussolini con las fases o con el partido fascista. Acá también fundan el llamado Partido de Veteranos de Guerra o Partido Obrero Alemán, donde también apoyan el nacionalismo, apoyan el militarismo, pero ojo, también los une el odio a los judíos, ¿ok? Ellos dicen que los judíos tienen la culpa de la derrota en 1918 en la Primera Guerra Mundial. Entonces, de ahí el odio, bueno, aparte de algunas otras cosas culturales y territoriales, pero en este caso este Partido Obrero Alemán culpa a los judíos de que hayan perdido la Primera Guerra Mundial. El líder de este Partido Obrero Alemán, nada más y nada menos que Adolfo Hitler. Para 1933 ya Hitler dirigía el gobierno. En este caso también se habla de una dictadura personalista y nacionalista. En 1934 asesinan a los rivales de Hitler y a partir de ahí le llaman el Führer, ¿ok? En este caso podemos hablar de Judas. Asesinan a este líder y a partir de ahí les digo, le empiezan a llamar el Führer a Hitler. ¿Qué significa el Führer en Alemania? Pues es el líder, ¿ok? Era el líder alemán. En este caso también podemos hablar de que los sindicatos se destierran. Vean cómo coincide con los otros gobiernos totalitarios de URSS y de Italia. No digo que sean amigos los tres, porque ya expliqué esa enemistad entre la URSS y Alemania e Italia, pero también la amistad de Italia con Alemania. Nada más que como son gobiernos totalitarios, pues por eso van a coincidir en muchas cosas. Tenemos entonces que los sindicatos igual se destierran, están proscritos, se tenía que pertenecer a una asociación oficial, y la policía imponía leyes represivas. Yo creo que todos hemos escuchado lo que pasaba en aquellos campos donde se utilizaban estos gases para matar a las personas, sobre todo en este caso pues a los judíos, cómo es que en algunos casos los desmembraban, les quitaban la piel. De hecho, en estos lugares hoy en día si van de turistas todavía pueden ver pues el monte de zapatos, el montículo de zapatos que siguen ahí de aquellas personas que fueron asesinadas en estas cámaras de gas, los trastes con los que fueron alimentados, su ropa, lógicamente ya muy deteriorada por el tiempo, pero ahí continúan. Entonces, pues fueron situaciones en las cuales los policías imponían pues leyes represivas, tenías que pertenecer a una asociación oficial y si no, pues eras el enemigo. Para 1936 hubo reformas en el país. Por ejemplo, hubo una venta de empresas del Estado y un programa de obras públicas para realizar carreteras. Querían recuperar los territorios que habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Recuerdan que yo les comentaba que el Imperio Austrohúngaro se dividió en tres imperios, bueno, en tres territorios, y que se habían repartido entre los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, uno de los objetivos de Hitler era recuperar el territorio perdido en la Primera Guerra Mundial.
A esto entonces podemos ver por qué llegamos a una Segunda Guerra Mundial. Si en el Tratado de Versalles les dijeron no tiene que militarizarse y resulta que tanto Italia como Alemania se militarizan. Les dicen ya no tiene que haber políticas expansionistas y menos por la vía militar y menos con el uso de armas, e Italia y Alemania lo realizan. Entonces, todo lo que en el Tratado de Versalles se dijo que no, ellos lo empezaron a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues de alguna manera estaban buscando el pleito, estaban buscando la guerra, estaban buscando el enojo de esos enemigos, que así los consideraban ellos, aunque se supone que ya después de esta Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles y de la Sociedad de las Naciones, no tenía por qué haber enemigos, pero pues lógicamente en su interior ahí estaba, y sobre todo por quienes eran los líderes ex veteranos de guerra, o bueno, veteranos excombatientes de guerra. Para 1939, o sea, el año en el que inicia la Segunda Guerra Mundial, según ellos dicen que se tenían que librar de los judíos y pues lo estaban haciendo a través de lo que les digo. Además, utilizaron algunas situaciones o algunas acciones. Por ejemplo, remilitarizaron todo y utilizaron fuerzas armadas. Hubo una anexión de Austria para 1938. Les digo, ya no tenía por qué. Y entonces Austria se anexa al imperio alemán, o en este caso al territorio alemán. Y van a la conquista de Checoslovaquia, que al final de cuentas les decía, pues el imperio austrohúngaro se divide en Austria, Checoslovaquia y Polonia. Entonces en ese momento cuando dicen Austria se viene conmigo y ahora voy por Checoslovaquia, además remilitarizo y utilizo fuerzas armadas, es declarar la guerra, de alguna forma. Para 1936 se apoya, también ellos estuvieron participando, bueno, aquí a lo mejor me brinqué un poco el año, pero antes de que esto pasara en 1939, en 1936 apoyan la dictadura tradicionalista de España, igual que Italia, se meten en los asuntos de España. ¿Por qué esto es importante de mencionar? Bueno, porque hay algo que se llaman 7 principios de política exterior y uno de ellos es que no se pueden meter en los asuntos de otros países, en los asuntos internos. Tanto Italia como Alemania lo hicieron. Por eso es que vamos a ver en la siguiente semana cómo es que inicia, se desarrolla y termina la Segunda Guerra Mundial. Con esto terminamos la primera parte, porque se va a dividir en 2 partes. La siguiente es clase MID. La primera parte de los gobiernos totalitarios. Nuevamente menciono, Unión de República Socialista Soviética, su líder Joseph Stalin, que era un gobierno totalmente totalitario. Italia, con su líder Benito Mussolini, ya analizamos por qué fue totalmente totalitario. Y Alemania, con Adolf Hitler, también gobierno totalitario. Alemania e Italia amigos. Rusia, enemigo, bueno, en este caso la URSS, enemigos de Italia y Alemania. Eso sería la conclusión en el recuento de esta primera parte. Nos falta ver otros países, decíamos, tendremos que ver la situación de España, tendremos que analizar también Japón. Son los 2 países que continúan y que estaremos viendo en la clase MID. Antes de pues llegar a lo que es la Segunda Guerra Mundial, que sería nuestro tema de la videoclase de la siguiente semana. Entonces, bueno, por hoy sería todo. Les paso el apunte para que ustedes también lo tengan y de esta forma pues podamos tener nuestros apuntes completos y estar preparados para el examen del segundo parcial. Muchas gracias, chicos. Que tengan bonito inicio de semana.